El tema de la mañana se llama Israel y su rechazo. Y la verdad que no es el tema más agradable para decirle, bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme y voy a compartir este tema. Y sé que hemos escuchado un montón de historias acerca del pueblo de Israel, hemos escuchado historias de triunfos, de fe, y hemos escuchado también historias de caídas. Y la pregunta es, ¿qué pasó constantemente con Israel? ¿Cuál es la constante? Y cómo ve Dios a este Israel? Y como buen historiador, a mí me gusta esta cita que se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 654, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. No hay nada que temer del futuro, no tenemos nada que temer, no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Excepto que olvidemos. Y nos dice que no debemos olvidar dos cosas. Primero, la manera en que el Señor nos ha conducido, ¿sí? Recordar siempre su bondad, su misericordia a lo largo de todo este camino. Y lo segundo, sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Él nos ha dado historias, Él nos ha dado ejemplos que nosotros debemos recordar. Y si las recordamos, no tendremos miedo. Y ese es mi deseo principal en esta hora. No tener miedo. A pesar del título de rebelión y rebeldía, no tener miedo de eso. Porque, bueno, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:11 que estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a mí. ¿Sí? No, estas no son historias para Israel o historias de la antigüedad. Estas son historias para amonestarme a mí y a cada uno de los que está escuchando. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y Pablo lo dice para su tiempo, porque todo es presente, todo es una verdad presente, una verdad para su tiempo. Pablo creía y vivía, como dice en 1 Tesalonicenses 4, de nosotros los que estamos vivos, ¿sí? Independientemente de que después él aclara que tenía que venir la apostasía y el hombre de pecado y el hijo de perdición, ellos vivían y él vivía creyendo de que Cristo iba a venir para su tiempo. Entonces era para mí, decía él, para mí. Pero hoy podemos ver a lo largo de la historia de que estos son tiempos realmente finales. Y es para nosotros, ¿sí? Para nosotros que alcanzaron estos fines de los siglos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿cómo era el pueblo de Israel? Bien grande, en Deuteronomio 9:24 nos dice: rebeldes. Rebeldes habéis sido a Jehová, ¿y desde cuándo? Desde el día que yo os conozco. O sea, desde el principio en el que Dios conoce a Israel, Israel fue rebelde. Y esto es interesante, es una radiografía que debiéramos conocer cada uno de nosotros acerca de nosotros mismos. Nosotros, así como el pueblo de Israel, desde un principio fuimos rebeldes a Jehová. Y esto es terrible, ¿verdad? O sea, cuando uno habla acerca de estos temas, es terrible considerarnos a nosotros como rebeldes. Pero Dios hablaba así de su pueblo. Dice: ellos fueron rebeldes desde el día que yo os conozco. Y la pregunta es: ¿por qué eran rebeldes? En Jeremías 9:13-14 nos dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según la enseñanza de sus padres. Entonces vemos acá que ellos eran rebeldes porque dejaron su ley, porque no lo escucharon, porque no obedecían a su voz. Tenían que ser obedientes, estar atentos a esa voz, y no la obedecieron, no caminaron conforme a ella. ¿Y cuál fue el resultado de no escuchar? Se fueron tras la imaginación de su corazón. Y no solo eso, se fueron en pos de los Baales, es decir, se fueron tras una falsa adoración. Y la pregunta que me surge es: ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegaron a ese estado de rebeldía? En Jeremías capítulo 11, este es el primero que vamos a leer, dice en el verso 6: y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté
a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Entonces vemos acá, en estos pasajes, que el deseo de Dios era que ellos escuchen las palabras de este pacto. Y lo escuchen para ponerlas por obras. Es oír y ponerlas por obras. Y entonces nos dice el Señor que solemnemente protesté. Él no forzó a nadie a que lo haga, pero protestó, los amonestó. Y los amonestó, dice, desde temprano. Qué interesante que estemos estudiando esto en esta hora, ¿verdad? Desde temprano los protestó, desde temprano los amonestó sin cesar. ¿Hasta cuándo? Desde el momento que salieron desde Egipto hasta hoy. Y mis hermanos, creo yo que Dios también nos está diciendo hasta el día de hoy. Nos está amonestando y lo está haciendo sin cesar, diciendo estas tres palabras. Oíd mi voz. Esto es lo que Dios está deseando en esta mañana. Escuchemos su voz. Y ellos quisieron, no oyeron, no inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y entonces nos dice que se volvieron a las maldades de sus primeros padres. Que esto ya lo vimos, ¿no? El estado de rebelión, de rebeldía. Los cuales, al no escuchar sus palabras, se fueron tras dioses ajenos. Miren lo terrible. ¿Cómo es que surge la falsa oración? ¿Cómo es que surge hoy en día la adoración a la Trinidad? No quisieron escuchar mis palabras. No quisieron escuchar mi voz. Otro pasaje muy interesante se encuentra en Jeremías 7, 23 al 26, que nos da respuesta también a esta pregunta. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Escuchad mi voz. Y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, ¿para qué? Para que os vaya bien. 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. ¿En qué caminaron? Dice, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y se fueron hacia atrás, y no hacia adelante. ¿Desde cuándo? Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hacia hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, y enviándoles desde temprano y sin cesar. Nuevamente la palabra, ¿verdad? Y enviándoles desde temprano. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, y hicieron peor que sus padres. Entonces vemos acá, nuevamente, que si a ellos se les dijo solamente que escucharan su voz. Y lo interesante acá es que si escuchaban la voz de Dios, Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Es una promesa. El resultado de escuchar la voz de Dios iba a ser que Dios iba a ser el Dios de ellos. Y me gustaría que analicemos ese punto, pero brevemente antes analizar el punto de que ellos no inclinaron su oído y se fueron hacia atrás. ¿Dónde es hacia atrás? Bueno, en Hechos capítulo 7, verso 39 nos dice, esta es una predicación de Esteban, la última que dio antes de ser apedreado. Él dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se volvieron hacia atrás. Ellos estaban saliendo de la esclavitud. Estaban saliendo para ser libres. Al no escuchar la voz de Dios, sus corazones, tal vez físicamente, estaban en Israel. Y nosotros físicamente podemos haber salido de alguna institución religiosa. Pero los corazones, nuestros corazones, al no escuchar la palabra de Dios, se vuelven hacia atrás. Se vuelven hacia Egipto. Se vuelven a aquella condición de la cual nosotros salimos.
Y ya hablaremos de esa condición. Pero, ¿qué pasaría si ellos escuchaban la voz de Dios? Dice, si ellos escuchaban la voz, iba a ser Dios el Dios de ellos. Miren lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué interesante este primer pasaje, ¿verdad? Si ellos escuchaban la voz de Dios, Dios iba a ser el Dios de ellos. ¿Y qué significa que Dios iba a ser el Dios de ellos? Que iba a habitar y a andar entre ellos. Y en Efesios 2:22 nos dice que nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, si nosotros escuchamos la voz de Dios, la promesa es que Dios iba a ser nuestro Dios. ¿Cómo iba a ser nuestro Dios? Habitando y andando entre nosotros. Y les diría un poco más, en nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Es cierto que nos reunimos y nos juntamos en lugares de adoración o en lugares de culto o en casas y algunas tal vez más organizados, menos organizados, pero vamos a algún lugar y vamos al templo. Pero nosotros también somos templo de Dios. Y somos templo de Dios cuando recibimos la presencia de Dios en nuestra vida. Y la recibimos cuando escuchamos su voz. De esa manera, Él es nuestro Dios. Ahora, bueno, haciendo un breve resumen de esto, si escuchamos a Dios, Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios cuando mora en nuestros corazones por su Espíritu. Ahora, si no escuchamos, nos volvemos para atrás, a Egipto. ¿Y en qué nos convertimos cuando volvemos a Egipto? Nos convertimos en esclavos. ¿Y qué pasa cuando nos convertimos en esclavos? ¿Qué pasa cuando no escuchamos? Adoramos dioses falsos. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 14 al 17, nos dice: y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Ellos tienen que entrar. Dios le estaba dando, así como lo sacó, le iba a dar la tierra. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse ¿a dónde? A su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque no los abandonaste. Y así es Dios. Nosotros no escuchamos, nosotros nos volvemos para atrás, decimos que salimos de Babilonia, pero seguimos arrastrando un montón de costumbres de Babilonia en nuestra vida. ¿Y por qué esto? Porque no escuchamos. Aún así, Dios no nos deja. Dios no nos desampara. Dios nos perdona, es clemente y piadoso. El tema no es Dios, el problema somos nosotros, en que seguimos en el mismo estado, en la misma situación. Y el punto acá es poder reconocernos, poder entender de que esta historia también es ejemplo para nosotros, de que lo que hicieron ellos también es de nuestra historia, de nuestros padres, es nuestra familia, ¿sí? Nos está hablando de una gran familia. Y en el Salmo 81, versos 7 al 12, nos habla de estas voluntades contrapuestas. A mí me gusta mucho este pasaje porque está en el contexto de las fiestas, ¿sí? Y faltan un par de meses para fiesta de Cabañas, y esto como que me vuelve a llevar a este punto, que es evento de los más lindos que hay. Dice: en la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Selah, ¿verdad? Oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Queremos dar un mensaje fuerte de que salgan de la adoración falsa que es la Trinidad. Oigamos a Dios. Si lo oímos, la promesa será que no habrá en ti dioses ajenos.
No te inclinarás a Dios extraño. No va a haber trinidad ni ninguna falsa aberración que haya al respecto. Si lo oímos. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Lo único que tenían que hacer, escuchar, abrir la oreja, abrir la boca y llenar, ¿verdad? Como dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tenemos que comerlo a Él. Las palabras de Él son espíritu y son vida. Es donde recibimos la vida nosotros. Abre tu boca y la llenaré. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasa con nosotros? Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no nos fuerza. Los dejé, por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es un padre que está dolorido. Los dejé a esa dureza de su corazón. Aunque no los abandona, como leímos antes, nos deja a los deseos de nuestro corazón. Y me gustaría leer, por último, antes de leer algunas citas, esta advertencia que nos da el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andamos detrás de nuestros propios deseos, de nuestros malos caminos. Verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en esto me gustaría hacer algunas reflexiones. Primero, el llamado es a no endurecer nuestro corazón. Y la única manera en que nuestro corazón no se endurece es recibiendo uno nuevo, porque nuestro corazón ya es de piedra. Y el llamado en Ezequiel capítulo 36 es a que recibamos un corazón de carne. Esa es la promesa que tiene el Señor si oímos su voz. Si oímos su voz, nuestro corazón no se endurecerá. Recibiremos uno distinto. Y el Señor se disgustó. Fue un dolor muy grande, tuvo mucho sufrimiento, porque sabía dónde iba a terminar esa actitud con la que el pueblo de Israel estaba enfrentando la situación al no escuchar su voz. Si escuchaban, no iban a tener dioses ajenos. Si no escuchaban, la consecuencia estaba clara. Iban a terminar adorando dioses falsos. Y en este sentido, no conocieron sus caminos. Si escuchaban, iban a conocer sus caminos. Y le iban a recibir a Él como Dios, porque Dios iba a morar en ellos, iba a habitar en ellos. Iban a ser edificados como templo de Dios. Y el gran problema por el cual el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo a que no haya ninguno corazón malo de incredulidad, es exhortarse los unos a los otros. ¿Cuántas veces? Una vez al mes, una vez al año, cuando me acuerdo, cada día exhortarse los unos a los otros. En tanto que se dice, hoy, tenemos vida, hoy exhortémonos, consolémonos con estas palabras. ¿Por qué? Porque hay un engaño. Y el problema acá es que, esto va para otro tema, el llamado es a que no se endurezca por el engaño del pecado. Si quieren en algún momento podemos estudiar acerca de este engaño, ¿sí? Pero el llamado hoy es a que nuestros corazones no se endurezcan, no por Dios, sino por el pecado. El pecado es lo que trae un problema en nuestro corazón y hace que se endurezca. Isaías 59, 1 al 2 nos dice que Dios no está lejos de nosotros, sino que nosotros hemos alejado nuestra mano para no oír por causa del pecado. Es el pecado, es nuestra iniquidad lo que hizo apartarnos de Dios. No es Dios el que se aparta, no es Dios el que nos abandona, pero no nos va a forzar a tomar una decisión contraria a la que nosotros hemos elegido. Y en este sentido me gustaría mencionar algunas citas de la sierva. Sé que ya me estoy yendo en el tiempo, pero son breves. La primera está en el conflicto de los siglos, nos dice, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente
de lo que experimentaron los adventistas. Y les puedo decir que también lo que estamos experimentando hoy en día. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar ¿a causa de qué? A causa de su incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo hoy se dilatara tanto, y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para este mundo, yo diría para vos y para mí, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan la oportunidad de oír. ¿De oír qué cosa? De oír el aviso y de encontrar amparo en él antes de que se desate la ira de Dios. Conflicto de los siglos, página 451. Esto está en Evento en los últimos días, página 38. Dice, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Incredulidad, murmuración y rebelión. Esos fueron los problemas del antiguo Israel. Los mismos pecados, dice la sierva, han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos, escuchen, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Dios estaba ahí, les estaba prometiendo, si me escuchan, yo voy a ser su Dios. Si me escuchan, no van a haber dioses ajenos. Si me escuchan, ningún enemigo los va a derrotar. Si me escuchan, van a entrar a Canaán. Van a recibir la herencia. Pero la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Y hasta acá uno puede decir, bueno, ¿qué hago? Ya sé, soy rebelde, no estoy muy lejos de la situación del pueblo de Israel. ¿Qué hago? ¿Sí? Y con esta cita quería terminar. Está en El Camino a Cristo, página 18, y nos dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Es así, ¿sí? Y esto lo tenemos que reconocer nosotros, porque si no reconocemos nuestra condición, estamos en un problema. Si no reconocemos nuestra enfermedad y la confesamos, estamos en un problema. Si no confesamos de que no, por naturaleza no queremos escuchar a Dios, de que somos malos, de nuestra imposibilidad de salir de nuestra situación. Pero esta es la realidad, la que nos plantea el Señor. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Oigan la voz de Dios, escuchen. Eso está en mi corazón, yo no puedo escucharlo. Mi naturaleza es enemistad contra Dios. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar ¿qué cosa? Esto, el corazón. El corazón está endurecido, mis hermanos, y todo esto que hagamos no lo va a cambiar. No puede purificar las fuentes de la vida. Entonces, esta es la invitación final que me gustaría hacerles. Debe haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, y ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede edificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. Mis hermanos, el pueblo de Israel no recibió un evangelio distinto al nuestro, dice Pablo en Hebreos 4:2. No recibió uno distinto. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada con fe. Y nosotros para oír, conocen el versículo, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene, mis hermanos? ¿El oír por qué viene? Por la palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Necesitamos a Cristo, mis hermanos. Necesitamos a Cristo para poder escuchar, para poder oír. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Y ese es mi deseo para esta mañana.
consolarlos en el deseo de que si recibimos a Jesús hoy en esta mañana, por la palabra vendrá el oír, y el oír vendrá la fe para aprovechar esa palabra que estamos recibiendo. Así que de esta manera es que los invito, si me permiten, a finalizar con una oración para pedirle al Padre que nos envíe a Cristo, para que nos dé a Jesús, para que como Él escuchaba a su Padre constantemente, nosotros también podamos, como Jesús, estar atentos a esa voz, recibir un nuevo corazón que no sea endurecido por el engaño del pecado, sino en Cristo pueda recibir verdadera sanidad. Así que los invito a orar. Amoroso Padre y bendito Dios, gracias porque en cada mañana renovás tu misericordia. Y gracias, Padre, porque nos invitás cada mañana a escuchar tu voz. Gracias, Padre, también por revelarnos en tu palabra la rebelión que hay en nuestro corazón. No somos diferentes al pueblo de Israel, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que en este deseo de matar nuestro orgullo, de matar nuestro yo, el único deseo es que podamos recibir vida, que al negarnos a nosotros podamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y Padre, en esta mañana rogamos para que juntamente con Cristo estemos crucificados, que ya no vivamos yo, sino que Cristo more en nuestro corazón con el único deseo, Padre, de escucharte, de recibir tu voz, para que tú la grabes y la escribas, ya no en tablas de piedra, sino en este corazón. Gracias, Padre, nuevamente porque no nos abandonás, no nos dejás y como buen Padre nos extendés el brazo para recibirnos nuevamente y sacarnos de esta esclavitud en la que nosotros queremos ir constantemente a Egipto para ir nuevamente a esa condición preciosa de ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús agradecemos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén.